Buenas noches a todos los hermanos y hermanas que nos están oyendo, igualmente a cualquier amigo, cualquier persona que está viendo esto a través de la fanpage de Facebook, igualmente en los que nos van a estar viendo por YouTube. Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Bueno, estamos teniendo un seminario muy especial en la cual consiste en varias lecciones y este seminario se llama No limites a Dios. Estamos viendo diferentes aspectos acerca de cosas que pueden limitar a Dios en nuestras vidas y cómo debemos de quitar estas cosas para así no limitarlo a Él, sino dejar que todo ese poder, dejar que todo ese plan que Él tiene para nosotros se pueda cumplir con nosotros. Entonces, igualmente la semana pasada estuve hablando acerca de la lección de las preocupaciones. Pueden limitar a Dios y lo que Dios quiere hacer contigo cuando nos preocupamos, cuando estamos afanados con las cosas de la vida. Entonces recordemos, las tres primeras secciones que estuvimos viendo anteriormente fueron de ¿qué? Creencias equivocadas. Dimos 3 secciones en la cual hablamos acerca de creencias equivocadas y como yo lo he llamado, sistema de creencias falso, con el cual todos nosotros los seres humanos hemos venido y todavía tenemos que continuar transformándonos en nosotros. Y luego entonces comenzamos en esta segunda lección, comenzamos con respecto a las preocupaciones. Hoy damos igualmente terminado. Hoy concluimos esta lección acerca de las preocupaciones pueden limitar a Dios. Entonces, voy a hablar un resumen cortico acerca de las 3 primeras secciones que fueron con respecto al sistema de creencias equivocadas. Entonces, estuvimos hablando, ¿qué fue lo que estuvimos hablando primero? El significado de una semilla sembrada entre los espinos. Explicamos igualmente lo que significaba esta semilla sembrada entre espinos, que es el tipo de personas que por las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las vanidades del mundo ahogan la palabra de Dios, y en vez de la palabra tomar raíz y germinar y brotar y dar fruto, pues lo que hace esta palabra, esta semilla que se seca, y esto hace que Dios sea limitado. El corazón, cuando vemos esto también nos está mostrando que la tierra del corazón es una tierra estéril, es una tierra que está muerta, por eso no puede producir el fruto o no puede echar raíz en el lugar. Dios no puede hacer lo que quiere, ya que la persona no corresponde como debe de hacer. O sea, no hay una respuesta por parte de la persona. Estas personas en verdad son tremendas, porque estas personas se llenan de preocupaciones de las cuestiones del mundo y de las vanidades del mundo. Dios quiere que confiemos en Él y que descansemos en Él. Constantemente Dios nos está hablando y nos está diciendo que no debemos estar afanados por nada, pero que igualmente tampoco no nos preocupemos y que pongamos todas las cargas sobre Él. Igualmente en estas 3 sesiones anteriores que estuvimos hablando acerca del caso de Marta y María, y cómo María se sentaba a los pies del maestro para recibir las enseñanzas, y aún dijo Jesús de María, oigan bien lo que dijo de María, que María había escogido la buena parte, la cual no se le estaría quitada. Y esto es poderoso entender esto, porque esto también el Señor nos está hablando a nosotros con respecto a esto. Cuando nosotros escogemos no las preocupaciones ni los afanes del mundo, sino que escogemos el estar sentados a los pies del Señor, igualmente vamos a mirar, oigan bien, vamos a mirar esta promesa con nosotros. Bien, igualmente tenemos que entender que Dios quiere que María, habiendo escogido la buena parte, la cual no se le sería quitada. Jesús nos dice que por lo que somos nacidos de Dios, somos nacidos del cielo, oigan bien, podemos vencer al mundo y todo lo que el mundo trae con él. Esto significa que si podemos vencer al mundo, nosotros podemos
vencer estos afanes que tenemos de riquezas, de vanidades, de cosas vanas, de cosas futiles, de cosas que no sirven realmente. Entonces sí tenemos ese poder. En Primera de Juan 2:15 al 17, no lo pongas porque solamente lo voy a mencionar. Dice que no amemos al mundo ni a las cosas que hay en el mundo, ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Oigan, no podemos afanarnos, no podemos buscar las cosas del mundo porque son vanidad, porque estas no nos van a servir para nada. Y luego dice en ese versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces quiero animarlos de verdad, que estas cosas, que todo lo que tenga que ver con las cosas del mundo, con las cosas de la carne, oye, nos limitan para con Dios. Y debemos nosotros de tomar determinaciones en nuestro corazón, de poner las cosas del mundo, de poner aún las cosas de la carne crucificadas, y las cosas del mundo, alejarnos de ellas, crucificar también al mundo, como dijo Pablo en Gálatas, que él estaba crucificado al mundo y el mundo estaba crucificado a él. Entonces es importante entender que estas cosas, en las vanidades del mundo, en los afanes del mundo, en las preocupaciones del mundo, estas cosas limitan a Dios en la vida de nosotros. Entonces, igualmente necesitamos entender, ya para terminar de este pequeño resumen que estoy haciendo de las 3 lecciones anteriores, tenemos que entender que estamos resucitados con Cristo. Por lo tanto, oigan bien, buscamos no lo de este mundo, sino lo de arriba. Una persona que es nacida de nuevo no está buscando las cosas terrenales, porque él ya no es de esta tierra, sino que es nacido de arriba del Espíritu. Entonces, ¿qué va a suceder? Como está resucitado con Cristo, como ya tiene de esta nueva creación, esa persona fija el corazón en Jesucristo, y porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, cuando tú pones tu tesoro en las cosas de Dios, en las cosas celestiales, en Jesucristo, si tu tesoro está en el cielo, pues vamos a estar nuestros ojos fijos o nuestro corazón fijo en Él. Y estas cosas son muy importantes. Entonces, vuelvo y te digo, no limites a Dios. Quita los límites que hay delante de ti que te impiden, óyelo bien, hacer la perfecta voluntad de Dios. Bien, entonces vamos a entrar a la conclusión de esta segunda lección, de esta segunda sección, que era acerca de las preocupaciones y cómo las preocupaciones pueden limitar nuestra vida. Entonces, ¿qué hubiera sucedido? Ahora sí vamos al libro de los Hechos. En el capítulo 9, vamos a comenzar con el versículo 10. Aquí vemos una historia de Ananías. Ananías, estoy seguro que fue uno de los 120 que estaba en el aposento alto. Fue también un discípulo. Y allí, en este capítulo 9, vamos a ver lo que Dios habló a Ananías al corazón. ¿Qué hubiera sucedido, oigan bien, si Dios hubiera llamado a Ananías y él no hubiera podido escuchar a Dios? ¿O qué le hubiera dicho? ¿O qué le hubiera dicho? ¿Qué hubiera pasado si él le hubiera dicho a Dios: oiga Dios, estoy muy ocupado para tus cosas ahora, porque es que estoy muy afanado con las cosas del mundo? Pero bueno, gracias a Dios que este no es el caso con Ananías. Vemos cómo él, un hombre totalmente centrado en Dios, un hombre que tenía tu tesoro en las cosas celestiales de Dios, es un hombre que estaba atento y no afanado para escuchar lo que Dios tenía en ese mensaje. Y vamos a iniciar. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él le dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es muy interesante, hay mucho para hablar en
en estos versículos, pero lo más importante aquí que nosotros podemos llegar a ver es que Ananías estaba atento a lo que Dios le habló. Ananías no estaba metido en las cosas del mundo. Ananías era pendiente de lo que Dios quería que él hiciera. Y eso es importante. Eso es importante. Aun cuando estamos aquí sentados, usted puede estar sentada, pero su corazón puede estar en otro lado. Y aún sus pensamientos pueden estar en otro lado diferente. Entonces, concéntrese. Métase en la conversación espiritual que estamos teniendo. Métase en la predicación. Entonces continúa y dice, y en el versículo 13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él estaba diciendo: oye, yo tengo un poco de miedo aquí porque este hombre no nada bueno era. Vamos al 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces en el 17 vemos 9:17. Entonces en el 17 vemos cómo Ananías va y entra a la casa. Y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que le reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Entonces podemos mirar aquí cómo Ananías estaba centrado en las cosas de Dios. Si él hubiera sido una persona que no hubiera estado centrada en las cosas de Dios, o estuviera ocupado en otras cosas del mundo, o hubiera estado ocupado en asuntos diferentes a los que Dios quería que él se dedicara, que era la oración y al estudio de la palabra, ¿qué hubiera sucedido? Pues él le hubiera dicho: lo siento, o ni siquiera hubiera estado atento a la voz de Dios. Pero vemos que Ananías, un hombre que tenía su corazón fijo en el Señor, fue un hombre que respondió al llamado de Dios. Y quiero hacerles una pregunta de reflexión. ¿Cuántas veces Dios también te ha llamado a ti, pero tú estás demasiado ocupado con las cosas del mundo y te has hecho la loca o el loco? Y Dios te ha querido decir: haz esto, y tú no lo haces. Eso nos pasa a todos. No es solamente a ustedes lo que me están oyendo. A mí también me pasa a veces. Cuando estoy desenfocada o cuando estoy demasiado abrumada por otras cosas, me pasa muchas veces que en vez de estar centrada en lo que Dios quiere que haga, no lo hago en el momento y ya después se me olvida. Bien, entonces, en el testimonio que nos da Andrew Wommack, dice que el Señor le habló con respecto a este pasaje hace mucho tiempo atrás. ¿Y saben qué hizo? Dice que él lo subrayó. En verdad, muchos de nosotros, el pasaje pues es un pasaje en el cual pues Dios habla, como le dijo a Ananías, como Ananías fue a donde Saulo y bueno, y todo lo que sucedió. Pero realmente es un pasaje que sí nos debe de hablar a todos. ¿En qué aspecto? En que no podemos limitar a Dios. Si estamos enfocados con Dios, no limitemos a Dios. Si vamos a quitarle los límites a Dios, vamos a tener que empezar a pasar tiempo con Él, a pasar tiempo con Él. Y él decía: ¿cuántas veces he llamado tu nombre y no estabas presente? Le dijo esto el Señor a Andrew Wommack cuando estaba leyendo ese pasaje, porque estaba muy ocupado haciendo otras cosas. Y yo creo que a medida de que maduramos, personalmente creo que a medida que maduramos vamos a estar como más pendientes de las cosas que Dios y menos pendientes de las cosas del mundo, de las cosas triviales, de las cosas que son vanas. Y pues yo creo que a todos nos sucede, pero igualmente tenemos que estar clamando a Dios para que el Señor madure y podamos estar realmente enfocados, quitando los límites a Dios. Entonces, la palabra de Dios pondrá nuestra atención en las cosas de Dios.
Vamos a tener que desconectarnos de este mundo para fijar nuestras mentes en Dios y para darle a Él una oportunidad para que nos hable con una voz de murmullo, con esa voz suave y apacible con la que Él nos ama, con la que nos habla al corazón. Debemos estar callados, atentos. No ore siempre usted orando y hablando y hablando y hablando y hablando. ¿Sabe qué? Tómese un momento de estar en silencio en la presencia de Dios y dígale al Señor: Señor, háblame. Habla a mi corazón con esa voz apacible con que tú puedes hablarme. Entonces, desconectémonos de Dios. Igualmente no podemos conformarnos a este mundo agitado que nos quiere ahogar. El mundo nos quiere atraer, el mundo nos quiere consumir, el mundo sí nos quiere ahogar y quiere de una manera como pueda y como quiere, ¿okay? Quiere realmente que nosotros nos olvidemos de Dios y que no nos enfoquemos en Dios. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. No imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Oigan bien, no podemos estar más moldeados a la manera de pensar que nosotros teníamos antes de ser cristianos. Ya nosotros no podemos moldearnos a ese tipo de mente, a ese tipo de manera de pensar vana, vacía, frívola. Ya no podemos pensar de esa manera. Y luego dice el mismo versículo, dice: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles ¿qué? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, una de las cosas que puede limitar a Dios en nuestras vidas es conformarnos al mundo. Por eso es que Él nos dice: no se conforme al mundo. Igualmente, otra de las cosas que en las cuales podemos limitar a Dios es en no ser transformados. En no ser transformados. Si tú no estás buscando una transformación en tu mente, vas a tener problemas. Porque eso significa que si no estás transformado, todavía te estás conformando al mundo. Así de sencillo, no hay para más. Si no estás siendo transformado y no quieres ser transformado y no quieres cambiar tu manera de pensar, significa que estás muy cómodo, moldeado a la manera que el mundo piensa. Y esto limita a Dios en tu vida. Entonces, desconectémonos del mundo para fijar nuestras mentes en Dios y para darle a Él una oportunidad para que nos hable al corazón y cambie esta manera de pensar. Todo lo que viene del mundo es contrario al corazón y la mente de Dios. Todo lo que viene del mundo. Usted me dice: pero hay buenas ideas en el mundo. Oiga, las buenas ideas no significa que sean ideas de Dios. Pueden ser buenas, pero no son de Dios. Así que tengan cuidado con esas muy buenas ideas que muchas veces se le puede venir a usted al corazón, pero que no son inspiradas por Dios. Entonces tengamos cuidado. Hay muchos cristianos que todavía se apoyan en su propia prudencia. Hay muchos cristianos que permiten que sus corazones se llenen de los afanes del mundo y que sus corazones se llenen de las preocupaciones y las vanidades del mundo. Entonces Dios no quiere eso. Él dice que debemos esforzarnos deliberadamente para invertir tiempo pensando en el Señor. No permita que su corazón se llene de basura. No permita que su corazón se llene de cucarachas, sino que su corazón sea lleno con la palabra de Dios. Hay muchos de ustedes que pueden tener talentos, que solamente, y también por tener esos talentos pueden estar dependiendo de su talento. Y esto se llama autosuficiencia. Hay muchas personas que son muy autosuficientes y están pensando: bueno, yo amo a Dios, yo sé esto es, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo esto, lo otro, pero son autosuficientes consigo mismo. No están dependiendo del Espíritu Santo, sino que dependen de su propia prudencia y de su propia sabiduría. ¿Saben ustedes que eso limita también a Dios? Entonces tenemos que tener cuidado. Es una bendición no depender de la prudencia ni de la sabiduría propia, sino depender de la sabiduría de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 1,
versículo 27. Es muy interesante este versículo porque dice que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Todo lo que éramos del mundo, toda la sabiduría mundana, todo el conocimiento mundanal, todas estas cosas es para avergonzar a los que dependen de esas cosas ahora. Oigan bien, es para avergonzar a los que dependen de eso. Aún lo más fuerte del mundo, Dios escogió lo más débil para avergonzar eso fuerte que el mundo llama fuerte. Amén. Y es muy interesante, las personas que marcan la diferencia son aquellas que no tienen mucho, los que se acercan a Dios, los que quieren de Dios, los que rinden sus vidas a Dios, que desprecian lo mucho que tienen. Si son muy intelectuales, se dan cuenta que su inteligencia, su intelectualidad no le va a servir para subir al cielo ni para entrar al cielo. Igualmente, la parte de personas que son financieramente son muy opulentas, o sea, tienen dinero y se acercan a Dios confiados, entendiendo que no es lo de ellos y que no es el dinero de ellos, sino lo de Dios. Esto va a marcar una gran diferencia en estas personas. Quítele los límites a Dios. Si esto es una persona que tiene dinero, que de pronto es muy intelectual y que todavía está dependiendo mucho de estas cosas, oiga, quite eso, póngalo a un lado y dependa totalmente de Dios. Dios continúa hablando con las personas poderosas y talentosas, pero la gran mayoría de ellas no lo escuchan porque no dependen de Dios. Es un beneficio saber que necesitamos a Dios, sea que tengas o sea que no tengas. Si eres una persona que de pronto no tiene muchos estudios, no tienes mucho dinero, pero que estás buscando diligentemente a Dios, gloria a Dios. Pero igualmente una persona que sabiendo que tiene esta intelectualidad, sabiendo que tiene este dinero, igualmente ha puesto a un lado estas cosas para buscar a Dios, pues yo digo, continúen haciéndolo y no dependa de usted, ni dependa de lo que usted es en el mundo, sino dependa de lo que usted es ahora en Cristo Jesús. En Proverbios, vamos a Proverbios, capítulo 4, versículo 25, y dice así: miren tus ojos hacia adelante, y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. En este caso, estamos mirando hacia ¿quién? Hacia Cristo. ¿Dónde están fijos nuestros corazones? En Cristo. Vamos al versículo 26. Fíjate en el sendero de tus pies. ¿Por dónde estás caminando? ¿Por dónde estás caminando? Paula, ¿por dónde estás caminando? ¿Por dónde estás caminando, Vanessa? ¿Por dónde estás caminando, Argenis, Germán? ¿Por dónde están caminando? Y miren lo que dice ese versículo: fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces, si nosotros ponemos en práctica estos versículos, te aseguro que tú no vas a ponerle límites a Dios. Hebreos 12, versículo 13, también igualmente habla acerca de las sendas y habla acerca de las sendas derechas. Y es muy parecido, en sí es muy parecido lo que está queriendo decir a lo que nos dijo Proverbios 4. Y dice así, Hebreos 12, versículo 13. Y haced sendas derechas, rectas, lisas para vuestros pies. Miren, lisas, eso es muy interesante, lisas. ¿Qué le pasa a una persona que tiene un carro y está en la carretera y mete el carrito en el hoyo? Se queda en el hoyo. ¿Okay? Y va a dañar. Igualmente con nosotros, si tenemos una calzada que está llena de hoyos, pues tenemos que tener cuidado por donde pisamos, porque nos podemos aún descoyunturar o romper, podremos decir, el tobillo, ¿verdad? Entonces dice así:
Entonces, hagan sendas que derechas, rectas, lisas para vuestros pies, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que se sane. Cortad y haced caminos lisos. Esta es otra versión. Cortad y haced caminos lisos y rectos para vuestros pies, que sean seguros y vayan ¿en dónde? En la dirección correcta. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Por lo tanto, ¿cuál es la dirección correcta? El camino que es Jesucristo. Y tenemos que estar y mantenernos en esa senda. Debes fijarte en el sendero en el que estás. Debes fijarte en el sendero que estás y tener cuidado en cómo caminas. Debes pensar y meditar en eso y estar quieto. Si lo haces, Dios te mostrará el camino correcto y caminarás por él. La palabra de Dios dice que lámpara a mis pies es tu palabra, Señor, y lumbrera a mi ¿qué? A mi camino. Entonces, cuando estamos enfocados en la palabra misma va a ser una lámpara a nuestros pies y va a ser una lumbrera constante en nuestro camino. Cuando estamos afanados en las cosas del mundo, olvídate. Se apagan todas las lucecitas. A mí me gusta aterrizar en la noche en los aeropuertos. Se ve hermoso, el aeropuerto se ve hermoso porque se ven las luces y se ve solo la línea de las luces y el resto es oscuro. Pero se ve toda la línea y se ve derechito, 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 la cosa más hermosa. Y es así, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Si ellos no tuvieran esas luces ahí, pues sería muy difícil aterrizar y sería muy peligroso también. Bien, entonces, es un beneficio saber que necesitas a Dios. Si vas a quitarle los límites a Dios y a ver que su designio se realice en tu vida, vas a tener que comprometerte a buscar a Dios con todo tu corazón. ¿Cuántos se quieren comprometer a buscar a Dios con todo nuestro corazón? Todos dicen amén, normalmente. Muy pocos van a decir no. Pero pregunta, ¿lo estás poniendo por obra? Es que la cuestión aquí es que estamos aquí muy animados con la enseñanza, pero la cuestión después cuando llegamos a la casa, ay no, qué jartera. Ay no, Dios mío, estamos afanados, uy no, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer lo otro, mañana tengo y ya se nos olvidó el compromiso que hicimos con Dios aquí en la iglesia. Y eso es triste, pero gloria a Dios porque tenemos al Espíritu Santo que ese sí nos recuerda, pero todo nos lo recuerda. Ah, ¿se acuerda cuando usted me prometió esto? Ay, ay, ay. Ah, Paula, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de esa promesa que me hizo Paula? Ajá. No se lo olvide, Paula. Es una manera de ejemplo como te estoy dando, ¿ok? Pero sí, tenemos al Espíritu Santo para que no se nos olviden las cosas, amén. Y tenemos que decirle a Él, yo por ejemplo soy una persona que dependo mucho en mi memoria de la memoria del Espíritu Santo. Porque hay cosas que a veces se me olvidan y que estoy pidiéndole al Señor que me las recuerde. Señor, acuérdame que tengo que hacer esto, Señor, acuérdame que tengo que hacer lo otro. Y el Señor de verdad que ese sí que es fiel, ese me la está recordando. Bueno, entonces, si vas a quitarle los límites a Dios y a ver que su designio se realice en tu vida, tienes que comprometerte a buscar a Dios, así de sencillo. Tienes que comprometerte a buscar a Dios con todo tu corazón. Es un beneficio saber que necesitas a Dios, que no depende del hombre su camino. Si tú te pasaras unos días o te tomaras un fin de semana o varios para ayunar, orar, sin distraerse por ninguna razón y pusieras tu atención en Dios y le preguntaras, Dios, ¿qué propósito tienes para mí? ¿Verdaderamente estoy haciendo tu voluntad? ¿Estoy dando en el blanco de tu voluntad o estoy fuera de tu voluntad? Si tú le dieras a Dios toda la libertad y estuvieras quieto y permitieras que Dios te hablara, serías transformado. Pero el cristiano mediocre no le da a Dios esa clase de tiempo y no escuchan mucho la voz de Dios. Yo sé que de pronto usted me dice, pero yo no tengo el tiempo para apartarme unos días con Dios. Pues yo le digo a usted algo, es necesario apartarse unos días con el Señor. Así sean 24 horas. Ahora yo digo, el ayuno realmente no va a mover la fe, el ayuno no va a mover la
la mano de Dios. No, pero el ayuno me hace como que me separe de esa parte de la carne que está siempre como que comida, 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 comida. Entonces es aún hasta beneficioso que lo hagamos. ¿Ok? Bien. A mí me gusta, yo paso tiempo reflexionando y pensando sobre lo que Dios ha hecho en mi vida, recordándome de dónde vengo, las cosas que Dios me ha dicho al pasar de los años, y pienso sobre la manera en que Dios ha transformado mi vida y cuánto Dios me ama a mí. Esto no fue así al principio de mi vida cristiana. Ha habido un largo recorrido. He hecho un muy largo recorrido. He metido las patas, podríamos decir, o sea, me he equivocado, no he dado en el blanco de las cosas, he rengueado muchas veces, etcétera, etcétera, pero continúo hacia adelante, continúo hacia adelante. He puesto mi corazón, se lo he dado a Él para que Él haga lo que tenga que hacer. Entonces es importante entender esto. Si vas a quitarle los límites a Dios y a ver que su designio se realice en tu vida, vas a tener que comprometerte a buscar a Dios con todo tu corazón. Tienes que aquietarte y permitir que Él te hable. Algunos de ustedes están buscando algo más profundo que esto, pero hasta que no lo empieces a hacer, no tiene sentido tratar de tomar el siguiente paso. Entonces muchos dicen, yo quiero hacerlo, pero nunca lo hacen. Yo quiero hacerlo, pero nunca lo hacen. Debemos de tomar decisiones para llevar a cabo lo que hemos querido hacer. En Juan 10, versículo 27, dice, Jesucristo dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Él no dijo, mis ovejas pueden o de pronto van a escuchar mi voz. No, Él no lo dijo de esa manera. Él dijo, mis ovejas, oigan, escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Y en cada ocasión nosotros tenemos la oportunidad de escoger. Dios nos está dando instrucciones. Escuchemos la voz. Si no estamos escuchando su voz, es porque somos deficientes auditivos y no porque Él no nos esté hablando. El Señor siempre nos está hablando. El Señor siempre nos está hablando, sea a través de la palabra, sea a través de nuestra conciencia, sea a través de otra persona, sea a través de un audio que estemos viendo, que estemos oyendo, o de un video que estemos viendo. Dios siempre va a estar hablándonos. La cuestión es que si usted tiene mucho en su cabeza, en su mente, pues usted no lo va a escuchar. Y aún escuchándolo, usted se va a hacer el loco y no va a hacer lo que realmente Dios lo está llamando a hacer. Entonces, estamos ahogando su voz con otras cosas. Tengamos cuidado de ahogar la voz del Espíritu Santo de Dios en nosotros debido a otras voces que se levantan más alto en nuestra mente. No tienes que saber todo antes de que emprendas algo. Solo debes de saber que Dios te está hablando a ti. Debes cambiar tu estilo de vida, poner atención en Dios para poder quitarte los límites, para poder quitarle los límites a Él. No tienes que saber todo antes de que emprendas algo. Solo debes de saber que Dios sí te está hablando a ti. Y vuelvo y repito ese versículo de Juan 10, 27. Mis ovejas escuchan mi voz. Si usted está diciendo, pero yo no oigo la voz de Dios, entonces pídale a Dios, Señor, abre mis oídos. Dame esa percepción espiritual en mis oídos para oír tu voz. Ahora, Dios no habla audiblemente, aunque hay gente que ha oído la voz audible de Dios, pero la voz de la conciencia, oiga, Dios habla a través de nuestra conciencia. Dios nos habla a través de la conciencia. La voz de la conciencia no es una voz alta, no es una voz que escucha ya mi vecino. No, es una voz que suave, apacible, que no llego, si no estoy bien entonada con el Espíritu Santo, puede llegar a ser muy, muy imperceptible. ¿Okay? Pero cuando estamos entonados, así sea poquita la voz, suave la voz, sí se puede llegar
a oír. Amén. Entonces, no permitas, no limites a Dios ahogando la voz de Él. No limites a Dios ahogando la voz de Él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es el versículo de esta casa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva ¿qué? Criatura es, o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo esto en el 18, y todo esto procede ¿de quién? De Dios. ¿De quién procede? El que tú vengas a hacer ahora una nueva creación, ¿de dónde crees que procede? ¿De dónde crees que vino la iniciativa? Sino solamente de Dios. Entonces, cuando tú estás entendiendo estas cosas acerca de tu nueva creación y de lo que ya tú no eres, acerca de tu vieja creación, porque ya esa fue crucificada y ahora has tomado una nueva creación, pues tú vas a decir, oye, ¿por qué voy a limitar a Dios si yo tengo una nueva creación? ¿Por qué voy a limitar a Dios si yo tengo una nueva creación? ¿Por qué voy a limitar a Dios si yo soy de arriba? ¿Por qué voy a limitar a Dios si yo soy del Espíritu? ¿Por qué voy a limitar a Dios si tengo ahora el Espíritu de Dios es uno conmigo? ¿Por qué voy a limitar a Dios si yo tengo la naturaleza divina de Dios dentro de mí? ¿Por qué lo voy a limitar cuando ahora soy una nueva creación en Cristo? Entonces, para entender esto de la nueva creación, primero debemos entender que en realidad eres una nueva creación. Eres algo nuevo creado por Dios en tu espíritu. En Juan 1:13 dice que este nuevo nacimiento se produjo, fue por la voluntad de Dios, no por la voluntad de ningún hombre, sino fue por la voluntad de Dios. Entonces, no limites a Dios, porque tu nueva creación no viene por tu propia voluntad, no viene por voluntad de hombre, sino que vino por voluntad de Dios. No limites a Dios. Puedes quitarle los límites a Dios. No hemos heredado la naturaleza, no hemos sido recreados en una nueva naturaleza, y no a nosotros mismos, sino que Él nos dio de su semilla y quitó la vieja naturaleza poniendo una nueva, totalmente nueva. Quitó esa vieja y nos dio una nueva. La nueva creación es completamente nueva, nacida de una simiente incorruptible de vida de Dios. Solo el Creador puede lograr tal hazaña. Otra cosa importante que vemos en ese versículo, en el 2 de Corintios 5:17, dice que las cosas viejas pasaron. ¿Sabe lo que limita a Dios en su vida? El que usted todavía se mantiene pensando en las cosas de su pasado o de su vieja pasada, de su vieja vida pasada, y no está mirando ni enfocando en la nueva creación. Eso limita a Dios. El estar uno mirando atrás, ¿qué talito uno estar mirando, caminando? Oye, caminando por el sendero y estar mirando atrás, nunca avanzarías, nunca llegarías a avanzar. Y estás limitando a Dios cuando haces estas cosas. Pon tu pasado atrás, porque es que ya en la cruz del Calvario, Él se llevó esa vieja creación donde tú eras una pecadora empedernida, dada al pecado, dada a cualquier maldad, pero ya tú no eres esa clase de creación de maldad que había en ti, ahora eres una nueva creación. Amén. Entonces, más importante aún, lo que amamos, lo que amábamos antes ya ha muerto. Lo que amábamos antes ha muerto, que es la vida del pecado, y ahora tenemos una nueva vida. Isaías 43:18. Isaías 43:18 nos dice: no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Vea que usted, que aún Isaías en el Antiguo Testamento nos está hablando acerca de estas cosas. Entonces, ¿por qué traer su pasado? ¿O por qué traerle el pasado a otra persona? ¿Por qué decirle a la persona, es que usted era esto y era lo otro, y bueno, mejor dicho, y ahí le sacan todos los trapitos sucios al sol? Eso ni siquiera lo hace Dios con nosotros. ¿Por qué nosotros lo hacemos con otras personas? ¿Okay? Cuando Él aquí nos está diciendo, no nos acordemos de las cosas anteriores, ni consideremos las cosas del pasado. Entonces, estas cosas del pasado pueden limitarte con Dios. Quita los límites a Dios.
quita los límites de Dios. Y luego dice Isaías 43, 19, en ese mismo capítulo, en el versículo 19, dice: he aquí, hago algo nuevo. ¿Qué dice? Hago algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que Él ha hecho en nosotros? La nueva creación. ¿Cómo tuvimos la nueva creación? ¿Por voluntad de quién? Por voluntad de Dios. ¿Cómo tenemos ahora esa nueva creación? Porque hemos nacido de la simiente incorruptible. Amén, somos del Espíritu. Entonces, al igual que ha pasado lo viejo, lo nuevo ha llegado. Lo nuevo ha llegado. Las cosas viejas y muertas se reemplazan con cosas nuevas llenas de la vida y la gloria de Dios. Ezequiel 36, 26. Igualmente necesitamos, para no limitar a Dios, necesitamos entender este nuevo nacimiento. 36, 26 dice: además os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una nueva creación. ¿Desde dónde vamos a estar viviendo? Desde la nueva creación. ¿Qué pasa cuando estamos viviendo desde la vieja creación o desde el pasado? Pues vamos a estar, ¿qué? Limitando a Dios en nuestra vida. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad le digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una de las cosas que limita a Dios, en la cual nosotros no podemos entrar en el reino, es el no creer en Jesucristo. El no creer en Jesucristo, porque Él es la puerta al reino. No hay otro, no hay ningún otro. Él es la puerta al reino. Es solo Jesucristo la puerta al reino. Por eso debemos de creer ¿en quién? En Jesucristo. Luego Romanos capítulo 6, versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo. ¿Para qué? Para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí el Señor? Oiga, para que usted no limite a Dios, usted necesita verte muerto ¿al qué? Al pecado. Pero ¿cómo se va a ver ahora? Va a verse usted viva para Dios. Esto es importante para que lo entendamos. No limitemos a Dios. No limitemos a Dios y creamos lo que la palabra de Dios habla acerca de nosotros. ¿Qué pasa con un cristiano que no se ve en la nueva creación? Es un cristiano que está viéndose en la vieja. ¿Usted cree que puede rendir o puede dar fruto o puede vivir una vida llena de plenitud o puede vivir? No lo puede hacer. Entonces, ¿qué está haciendo? Limitando a Dios. Pero en esta nueva creación que tenemos ahora, ya estamos crucificados, muertos y sepultados en la vieja y estamos teniendo una nueva. Entonces, es importante entender que hay una diferencia entre seguir pecando y seguir viviendo en pecado. Nadie alcanza la perfección. Ninguno de nosotros alcanza la perfección de vivir sin pecado en esta vida, porque tenemos un cuerpo humano y no vamos siempre a dar en el blanco de las cosas. Pero sí les animo a entender esto. Oigan bien a lo que les voy a decir. Aunque nadie alcanza la perfección de vivir sin pecado en esta vida o en dar en el blanco de las cosas de Dios, el cristiano redimido está siendo santificado día a día, pecando menos, odiando más al pecado, odiando las actitudes incorrectas que llevabas a cabo antes, odiando todo lo que venía de la injusticia, todo lo que venía del desamor, todo lo que venía de la indiferencia, o sea, todo lo que venía de esa naturaleza de pecado, odiando esas cosas, pero entonces amando más que la justicia, amando ahora más la nueva creación, amando más que lo que Dios nos ha dado nuevo en nosotros. Si todavía pecamos, sí, todavía pecamos, pero en la medida que maduramos, lo hacemos involuntariamente y con menor frecuencia. Yo me he asombrado de mí en momentos en que actitudes que yo tomaba incorrecta, ahora no las encuentro en mí. No las encuentro en mí, de verdad. Yo me asombro de la obra del Espíritu Santo dentro de mí y digo, realmente, Señor, eres maravilloso por la obra que estás haciendo dentro de mí. Entonces,
Estamos empoderados por y para la justicia de Dios. Ahora tenemos la opción de dejar que el pecado, no reine sobre nosotros, sino que reine la justicia de Dios. Lo mejor de todo es que ahora tenemos el poder de elegir y elegimos que la justicia de Dios reine sobre nosotros por medio de su gracia. No limites a Dios y vive en el poder de la vida de la nueva creación. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque más y más hoy te clamamos. No queremos limitarte. No queremos limitarte, Señor. Hay muchas cosas por las cuales, Señor amado, podemos llegar a ser afectados, Señor amado, como estuvimos aprendiendo en la primera lección, Señor, que tiene 3 secciones, Señor, en la cual, Señor amado, las creencias equivocadas, Señor, te limitan, Señor, pero hicimos, Señor amado, compromisos, Señor amado, contigo, en los cuales queremos cambiar, Señor amado. Pero igualmente en esta parte, Señor amado, no queremos, Señor, que las preocupaciones, que los afanes del mundo, que las cosas, Señor amado, vanas, Señor amado, que las cosas frívolas, que las cosas, Señor amado, del mundo, Señor amado, puedan llegar a limitarnos. Padre, oro, Padre, por cada persona. Dios, que haya un verdadero compromiso en sus corazones, Señor, para contigo, para que no te limiten, para que ellos entiendan, Señor, el poder de la nueva creación, para que ellos entiendan, Señor amado, que en esta nueva creación, Señor amado, no podemos ponerle los límites a Dios. Señor, que todo lo que tú quieres hacer con nosotros en esta nueva creación es ilimitado. Allí donde estás, yo te pido, haz esta oración conmigo. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que me ayudes. No quiero limitarte. Hay muchas cosas, Señor, que me han limitado contigo. Hay muchas cosas que han limitado esa obra de tu Espíritu Santo dentro de mí. Pero hoy te pido, Señor, hoy te pido, haz algo conmigo. Haz algo conmigo, conquista mi corazón, Señor. Yo sé que tú no vas a violentar mi libre albedrío, pero hoy te pido, Señor, como el amante, Señor, como el hombre que está enamorado, Señor amado, como lo que tú estás con nosotros, enamorado de nosotros. Hoy te pido, Señor, sedúceme, Señor, convénceme, conquista mi corazón, Señor, para que así, Señor amado, pueda yo vivir una vida verdadera en ti, quitando todo límite, Señor, al Dios Todopoderoso, Padre. Hoy te doy gracias porque sé que tu Espíritu Santo, Señor amado, está dentro de nosotros. Te doy gracias porque esta oración es contestada según el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor amado. No según mi poder, sino según el poder del Espíritu Santo, Señor amado. Y por eso te damos las gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te alabamos, Señor amado. Bueno, hermanos, quiero despedirme. Quiero decirles, Dios les continúe bendiciendo poderosamente y nos estamos viendo confiando en el Señor ya para la próxima semana.